Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cáncer en adultos jóvenes, es decir, en personas menores de 50 años. Os voy a dar unos datos. En los últimos 30 años, el cáncer en adultos jóvenes ha aumentado casi un 80% y la mortalidad ha aumentado un 28%. Entre los cánceres que más frecuentemente se ven y que más han aumentado es el cáncer de mama, el cáncer de tráquea, el de colon y recto. Esos serían los más frecuentes. En este programa vamos a ver por qué está sucediendo esto, si esto implica que hay que cambiar los protocolos de diagnóstico precoz y si los tratamientos también han cambiado en este grupo de personas. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Esteban, gracias Pilar nuevamente por venir. Un placer, Juan, compartir espacio contigo y con esta mesa de... Tú eres médico especialista en aparato digestivo, sí, en el Hospital Morales Merced. Efectivamente. José Luis Alonso, gracias José Luis. Gracias a vosotros por la invitación. Tú eres jefe de servicio de oncología en el Hospital Virgen de la Risaca, aquí en Murcia. Senador Morans, gracias senador. Muchas gracias. Tú eres médico especialista en aparato digestivo en el Hospital de Santa Lucía y profesor de medicina aquí en la UCAM. Y Miguel Marín, gracias Miguel. Gracias. Tú eres médico especialista en oncología en el Hospital Virgen de la Risaca. Estamos bastante bien representados en los grandes hospitales de la región. Hemos sacado las cámaras a la calle y le hemos preguntado a distintas personas lo que les gustaría saber sobre el tema que tratamos hoy. ¿Cuáles son los nuevos tratamientos para el cáncer? ¿A qué creéis que se debe el aumento de los casos de cáncer? ¿Cuáles son los casos de cánceres que más han aumentado en los últimos años? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. José Luis, ¿realmente podríamos decir que está adelantándose la edad del diagnóstico de los cánceres? Sin lugar a duda. Yo creo que aunque los profesionales tenemos la idea de que cada día se diagnostica tumores malignos en gente más joven, como has comentado, las estadísticas así lo apoyan. Hay datos de que el cáncer en menores de 50 años ha aumentado casi un 80% en las últimas décadas. Hasta hace poco el factor de riesgo fundamental era la edad y ahora podemos decir que hay otros factores de riesgo importantes para el desarrollo de la enfermedad. Ahora veremos las implicaciones que tiene esto desde el punto de vista clínico y veremos los factores que lo están favoreciendo. Senador, ¿cuál es realmente ahora mismo la frecuencia del cáncer de colon y de recto, pero temprano, en personas menores de 50 años? El cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes, el tercero se agrupamos sexos y es el segundo que causa más mortalidad. Como se ha comentado anteriormente, hasta hace muy poquito tiempo, los 50 años era, pues así decirlo, la edad protectora. Si tenías menos de 50 años, era muy difícil que tuvieses un cáncer de colon, a menos que tuvieses un síndrome genético, un síndrome hereditario, y por eso pues, prácticamente todos los programas de cribado se hacían a partir de los 50 años. Eso ha cambiado radicalmente. De hecho, se estima que hasta el 10% de todos los cánceres de colon actuales se diagnostican en edades más tempranas, en edades inferiores a los 50 años. Esto se contrapone con la disminución drástica que ha habido también de cáncer de colon en mayores de 50 años, sobre todo propiciado por el desarrollo de los programas de cribado principalmente y en segundo lugar por la mejora de los tratamientos. Entonces, a modo de ejemplo, que a la gente le gustan los ejemplos numéricos, fijaros, en Estados Unidos en solamente 20 años se ha pasado de una incidencia de diagnóstico de cáncer de colon temprano, es decir, en menos de 50 años,
de 8 de cada 100.000 habitantes a 13 de cada 100.000 habitantes. Esto es un 60% más. Lo cual es una brutalidad, la verdad. Efectivamente. De todas maneras, has comentado que, sin embargo, por encima de los 50 años y gracias al cribado del cáncer de colon, está disminuyendo de manera muy importante. Correcto. Deberíamos de felicitar a Pilar porque tú eres la coordinadora del programa de prevención de cáncer de colon, ¿no? Sí, en el área 6, en el Hospital Morales Meseguer. En el sí. Morales Meseguer. ¿Y qué papel, Pilar, jugaría la herencia en ese aumento de la frecuencia del cáncer de colon? Bueno, pues la herencia tiene un papel fundamental. Si bien hay que decir que en términos globales, en un paciente o en la población general que tenga cáncer colorectal, el 25% va a depender de la herencia y el 75% de factores esporádicos, hablaremos de ellos, dietéticos, tóxicos y demás. Si estratificamos a la población en riesgo alto, medio o bajo, hay que tener en cuenta que casi un 10% de los cánceres de colon que a día de hoy diagnosticamos pueden corresponder a un síndrome hereditario. Eso quiere decir que hay una mutación que se hereda en la descendencia de padres a hijos en el que se aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Mayoritariamente los síndromes hereditarios que más conocidos son el síndrome de Lynch, también conocido como cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, y las poliposis adenomatosas familiares, que algunas pueden tener una variante muy agresiva y otras variantes más atenuadas. Y luego otros síndromes polipósicos, como también que corresponden con una herencia, que es la poliposis asociada al MIH. Luego, por otro lado, eso sería la población de riesgo alto, con lo cual a ese perfil de pacientes hay que hacer una estrategia de seguimiento pues muy exhaustiva. Luego tenemos los pacientes en el que algún familiar de primer grado, padre, hermano o más familiares de primer grado han tenido un cáncer de colon. Entonces sabemos que los familiares de primer grado de ese paciente tienen un riesgo aumentado por encima de la población general de tener cáncer colorectal, con lo cual también habrá que hacerle un seguimiento un poquito más exhaustivo. Y luego tenemos lo que es el grosso del cáncer colorectal esporádico, que suele ser el 80% de la población, donde más influyen son los factores pues, dietéticos, nutricionales, estilo de vida. De eso vamos a ir hablando porque está claro que algo tiene que estar cambiando porque la herencia no cambia en 3 décadas. ¿No? No cambia en 3 décadas, pero sí que el conocimiento de estos síndromes hereditarios, la mejora de las técnicas diagnósticas genéticas, a poner al servicio de la población los estudios genéticos en situaciones determinadas, ¿no? Cuando tú ves una historia familiar con varias generaciones afectas y alguno de ellos por debajo de 50 años, tienes que sospechar que puede haber un componente genético y tienes que solicitar un estudio genético buscando mutaciones para adelantarte a poder establecer las estrategias preventivas pertinentes. Pero Miguel, está claro que aunque la herencia juega su papel, parece ser que el medio ambiente, o sea, los hábitos de vida de las personas, todavía el papel es más importante. ¿Qué papel jugaría la dieta en el aumento que se ve de cáncer de colon y de recto? Yo creo que la dieta o la mala dieta, ¿no? El alejarnos de nuestra dieta mediterránea e ir hacia dietas más occidentales es un factor de riesgo ampliamente conocido para muchas enfermedades oncológicas, pero no solo eso, también cardiovasculares, endocrinas como la diabetes, la obesidad, etcétera, ¿no? Pero la dieta sí que es un factor tremendamente importante cuando estamos hablando de cáncer de colon, porque al fin y al cabo todo lo que ingerimos va a estar en contacto con la mucosa colónica durante mucho tiempo, ¿no? La dieta rica en carnes rojas que se cocina de una manera pues pasándola en la barbacoa, o los alimentos procesados que además muchos de ellos tienes que freírlos, todo eso ingerimos sustancias cancerígenas que están en contacto con esa mucosa colónica durante al menos un día, o personas que tienen un hábito más estreñido durante mucho más tiempo, y eso lo que va a hacer es provocar una serie de
inflamación en la mucosa colónica, inflamación, regeneración, regeneración, inflamación, y en ese proceso inflamatorio y regeneratorio pues se van produciendo alteraciones y hay células que pierden la capacidad no la capacidad de división, sino que pierden su contención y empiezan a crecer de forma indiscriminada y dan lugar a las lesiones preneoplásicas que vemos. Por tanto, la dieta es un factor tremendamente importante desde el nacimiento, con la lactancia materna, si se utiliza lactancia materna o leches artificiales, durante la infancia, en la adolescencia y probablemente en ese rango de edad, infancia-adolescencia, tengamos mucho que ver en el aumento del cáncer de colon por debajo de los 50 años. Sí, sí, no, desde luego, el papel de la dieta, y lamentablemente todo el mundo habla de la dieta mediterránea y casi nadie la hace, es una cosa absolutamente increíble, pero bueno, es así. Dentro de los factores que pueden favorecer el desarrollo del cáncer en personas jóvenes, uno de ellos es la obesidad, ¿no, José Luis? ¿Hasta qué punto la obesidad favorece el desarrollo de cáncer en personas jóvenes? Está claramente relacionado en gente joven y sobre todo porque va relacionado con otros factores de riesgo, como es el sedentarismo, como es la dieta, que son factores especialmente importantes en el desarrollo de los tumores. Sabemos que con los tumores más incidentes, más prevalentes, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, hay una relación muy directa con la obesidad. En el caso del cáncer de mama, probablemente el desarrollo, el aumento de estrógenos que se producen en la grasa, sabemos que es un factor de riesgo claramente evidente y relacionado con el desarrollo de cáncer de mama. En el cáncer de colon probablemente sea por una cierta resistencia a la insulina, ¿no?, que produce un hiperinsulinismo, un aumento de factores de crecimiento relacionados con la insulina, que sabemos que son proliferativos y que podrían justificar el desarrollo de tumores digestivos, ¿no?, en este caso el cáncer de colon. Quiero decir, claramente hay una relación muy directa entre dieta, pero sobre todo obesidad, sedentarismo, con el desarrollo de los tumores más incidentes. ¿Y tú crees que la gente es consciente a nivel de la calle? Este programa lo va a aclarar, ¿no? Pero tus sensaciones como especialista en oncología, que la gente de la calle tiene claro el concepto de que la obesidad favorece el desarrollo del cáncer de mama y de colon, aparte de otro. Claramente no. O sea, claramente. De hecho, ahora mismo también estamos viviendo un momento, ¿no?, como de defensa de la obesidad como una forma de un estilo de vida que se debe aceptar como cualquier otra situación, cuando realmente estamos hablando de un generador de problemas de salud. Totalmente de acuerdo. Y se habla de que ahora mismo en la obesidad, pues sí, todo el mundo, o sea, aceptar todas estas situaciones. Eso es cierto, pero también es verdad que en los años 70 había muy poquita obesidad, sobre todo muy poca obesidad infantil, que ese es un problemón gordo que tenemos. Y ahora que se hacen prospecciones de todo tipo y con la inteligencia artificial y todo eso, ¿cómo va a evolucionar esto? Si es que se sabe, ¿cómo va a evolucionar el cáncer en las personas menores de 50 años? ¿Estamos condenados a que siga aumentando? ¿Tú qué crees, senador? Hombre, estamos condenados a que siga aumentando. Las estimaciones que se están barajando en la actualidad hacen estimaciones de que el cáncer de recto, que es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en los pacientes menores de 50 años, va a aumentar en los próximos 10 años hasta un 25% y el cáncer de colon hasta un 15%. Esto quiere decir que en un intervalo tan corto como 10 años, 1 de cada 4 pacientes con cáncer de recto va a tener menos de 50 años. Es decir, las estimaciones que se van a cumplir pues básicamente hace que el aumento de frecuencia vaya a ser muy importante. Lo hemos hecho bien en pacientes mayores de 50 años y fruto de este hecho es que se ha reducido la incidencia de cáncer de colon, con lo cual, pues bueno, con el nuevo conocimiento y el nuevo paradigma de que los 50 años no son protectores, pues yo creo que vamos a conseguir el reto que supone disminuir la incidencia de este tipo de cáncer. Pero has dicho que va a aumentar en los próximos 10 años hasta un 15% más o menos. Y eso algo deberíamos poder hacer, ¿no?, para que eso no suceda. Hacer este tipo de programas para divulgar y dar a conocer que es una realidad que ya existe. Bueno, vale, pues seguiremos haciendo, haremos otro el año que viene, a ver si tenemos algo de éxito. Vamos a ver, Pilar, tú eres una estudiosa de la microbiota, siempre te gusta hablar de eso.
Sí. ¿Qué papel juega la microbiota en el cáncer de colon en los adultos jóvenes? Y si juega un papel importante, ¿qué podemos hacer para mejorar la microbiota? Bueno, pues la microbiota, como bien sabes, juega un papel crucial en el desarrollo del cáncer colorectal y cada vez son más los papers y los artículos que se publican al respecto. Entonces, para que se entienda, ¿no? La microbiota son los miles de millones de bacterias que habitan en nuestras cavidades y en la piel y en las mucosas, siendo más abundante dentro del tracto gastrointestinal, sobre todo a nivel del colon, donde interacciona de forma muy cercana con las células, con el epitelio colónico, con los colonocitos. Fíjate que ha salido publicado hace relativamente poco en la UG Week, que se ha publicado un estudio con más de 8.000 pacientes en los que se han comparado muestras microbianas con biopsias colónicas, y entonces se detectan como varias cepas, como son los Bacteroidetes fragilis, las eubacterias y las roseburias y el Fusobacterium nucleatum, se han desarrollado o se han relacionado con un aumento de la incidencia de cáncer colorectal. ¿Por qué? Pues porque hay algunos grupos microbianos que producen una serie de toxinas y de productos proinflamatorios que van a alterar el ADN de las células del colonocito, alterando pues en ese crecimiento y en ese restyling celular que nuestras mucosas del aparato digestivo tienen un turnover celular bastante rápido, digamos como que altera ese crecimiento, ese ADN celular, de forma que crecen de forma anómala, como producto de muchas de las toxinas producidas por varias O sea que ya sabemos determinadas bacterias intestinales que están favoreciendo, y con una buena alimentación, con fruta, verduras, legumbres, etcétera, ¿disminuiría el número de esas bacterias? Mejoraría nuestra diversidad microbiana, haciendo que sea una microbiota más saludable, más biodiversa y que produjera pues ciertos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, que son antiinflamatorios. O sea, al final, equilibrio. Claro, en nuestro organismo, en nuestra microbiota, tiene que estar como en eubiosis, en equilibrio, y favorecer la formación de ciertas bacterias que tienen una capacidad justo lo contraria, antiinflamatoria. ¿Y eso cómo se consigue? Pues la dieta tiene un factor fundamental, sobre todo unas dietas con un alto consumo de fibra y de productos prebióticos, que son alimentos que van a mejorar es el alimento de nuestra microbiota, para que tengan grupos más biodiversos y más equilibrados, frutas, verduras, fibras, cereales integrales, y disminuir, por ejemplo, pues tóxicos, pues por supuesto el alcohol, el tabaco, los antibióticos, también se han relacionado los IBP de forma crónica, esa paralización de la sociedad, muchos medicamentos. Y Miguel, vamos a ver, el cáncer colorectal, ¿es distinto el que se diagnostica antes de los 50 años desde el punto de vista de su comportamiento al que se diagnostica después de los 50 años? Pues aparentemente sí, ¿no? Aún tenemos poco recorrido en esto que parece una entidad nueva, el cáncer colorectal por debajo de los 50 años. Pero sí que molecularmente es distinto. Es más frecuente los síndromes hereditarios debidos a un solo gen, como hemos dicho antes, más frecuente que después de los 50 años. O factores poligénicos inducidos también o alterados por factores ambientales. Los factores ambientales, dieta, el estilo de vida es fundamental, y la forma en la que maligniza la célula colónica parece que es también distinta a por encima de los 50 años, ¿no? Hay tres vías distintas por las que maligniza las células del colon. La que utiliza el cáncer esporádico por debajo de los 50 años es una cosa que se llama inestabilidad de microsatélites, que es distinta a por encima de los 50 años. Esto le da características moleculares distintas. También en la localización anatómica vemos que son tumores que son más distales en el colon izquierdo, sigma, recto. A la hora del tipo de células de los tejidos, son tejidos con mayor capacidad de división, más alta capacidad de dividirse y dividirse más rápido, ¿no? Y todo esto
puede que impacte en un futuro, no lo está haciendo ahora mismo, de cómo nos planteamos el tratamiento de estos tumores por debajo de los 50 años. Claro, eso iba a decir, ahora después hablaremos si eso trae como consecuencia un cambio de actitud, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a hablar del origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar del cáncer, en esta ocasión del cáncer de colon. Muy bien, empezamos por el origen etimológico de cáncer. Ya sabemos por otros programas que la palabra deriva del latín cáncer, que significa cangrejo, haciendo una metáfora con la forma de las células cancerígenas que es similar a la de las pinzas del cangrejo. Y colon viene del griego, que se escribe tal cual, colon, y significa miembro. Y se refiere a la parte que va del intestino grueso, que va desde el ciego hasta el recto. Muy bien, ahora el origen de joven viene del latín juvenis, pero los romanos hacían una división en edades diferente a la nuestra. Pasamos a explicarlo rápidamente, ¿no? Hasta los 7 años eran infantes, que no tenían capacidad para hablar en público. Luego el puer, de los 8 a los 17. De los 18 a los 29 era el adolescens, que no se traduciría como adolescente, sino que sería el que va a ser adulto. Luego tenemos el juvens, hasta los 45. Senior, que la traducción sería más mayor, sería hasta los 55 años. Y por último, senex, viejísimo, que es después de los 55. Bueno, pues ya saben que lo mejor es acudir a un especialista para, cuanto antes sea el diagnóstico, pues mejor y más posibilidades de superar esta enfermedad. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de las palabras. Algunas no nos han hecho muchas gracias porque ya somos un poco mayores según esto, ¿no? Pero bueno, eso era de antes, ¿no? Vamos a ver, José Luis, tú eres oncólogo y te dedicas sobre todo al cáncer de mama. Hay que reconocer que el cáncer de mama está en la calle, es decir, que se habla del cáncer de mama, hay campañas de prevención del cáncer de mama. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, en Murcia se va a disminuir la edad en determinados municipios, ahora nos contarás, en el screening del cáncer de mama. Sin embargo, si nosotros juntamos el cáncer de colon y recto en hombres y mujeres, es más frecuente que el de mama, pero se habla muy poco del cáncer de colon y recto con respecto a la mama. ¿Qué se podría hacer para que la gente también pensara en este cáncer, sobre todo para intentar prevenir lo que seguro que se podría algo hacer y en el diagnóstico precoz? Hombre, darle visibilidad es fundamental, ¿no? Programas como este en el que se habla de una patología tan frecuente es muy importante. El cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente, pero el cáncer de colon y recto prácticamente está a la par, ¿no? Hay muy poca diferencia a nivel mundial, creo que son 12,7 frente a 10,7 del total de los tumores. Sí que es cierto que hay una cosa que ha hecho que se hable mucho del cáncer de mama. El cáncer de mama, quizás como característica, las posibilidades de curación son muy altas, lo que hace que sea un tumor muy prevalente, ¿no? Hay mucha gente superviviente, diagnosticada de tumores de mama y que luchan por intentar evitar conseguir esa visibilidad para hacer un diagnóstico precoz. Creo que en otros tumores la situación también está cambiando, están mejorando las posibilidades de curación, con lo cual tendremos más gente enferma que sobrevive y que es capaz de comunicar su experiencia y trasladar la necesidad de hacer un diagnóstico precoz. Y creo que algo también básico, como comentábamos antes, el que exista una campaña de diagnóstico precoz que sea eficaz y que a la hora de ponerlo en marcha sea efectiva, quiero decir, se traslade a números reales en la vida real, va a hacer que se visibilice mucho, como está ocurriendo ahora mismo en el cáncer colorectal. Hay que hablar de él, hablar del cribado y hablar de la potencial curación de un tumor que cada día se cura más, ¿no? Sí, realmente se ha comentado el senador antes, que en las personas mayores de 50 años la incidencia está bajando precisamente por las campañas de prevención y del screening, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, pero si está aumentando mucho el cáncer de colon y recto en personas menores de 50 años, lógicamente el screening también habrá que variarlo. Por ejemplo, yo tengo aquí, y esta es una pregunta que os voy a hacer a los tres, la misma, para que las personas vean, las personas que están viendo el programa vean que no todo el mundo, a lo mejor todos coincidís, pero las sociedades incluso discuten mucho cuál sería la edad, ¿no? Por ejemplo, para la Fundación Española de Aparato Digestivo, las pruebas de detección
temprana deben comenzar a los 50 años si no hay antecedentes familiares o personales de cáncer o pólipo, y a partir de los 40 si ya hay antecedentes. Pero yo he leído otros datos, por ejemplo, en Estados Unidos quieren rebajar esta edad a los 45 años. Entonces, tu opinión, senador, sobre estos cambios. Cambios que son muy importantes porque esto afecta a miles y miles, por no decir millones de personas. Efectivamente, y además, como hemos comentado anteriormente, es la herramienta más poderosa que tenemos en la reducción de la mortalidad por este tipo de cáncer. Pues como comentabas, en en 2021, una de las dos de las sociedades americanas más importantes, la Asociación Americana del Cáncer y la de Salud Pública, en sus recomendaciones recomendaron expresamente reducir la edad de cribado a 45 años. Y, como comentabas anteriormente, no nos ponemos de acuerdo porque fíjate que otra de las 3 sociedades más influyentes a nivel de Estados Unidos sacó en agosto del 23, hace 2 meses, su propia guía en la cual recomendaba que no se cribase a los 45 años y que el cribado comenzara a los 50 años. Ellos se basaban básicamente en que evaluaban pues, la eficacia de cribar a los 45 años y comentaban que se diagnosticaban 3 casos más y se evitaba una muerte cada 1000 habitantes. Esto lo contraponían con los posibles efectos secundarios que puede tener la realización de una colonoscopia. No olvidemos que el cribado es una manera de detectar cáncer en pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas, mediante un test primario, un test no invasivo, y si este es positivo se realiza una colonoscopia. La colonoscopia es una técnica útil porque no solamente te diagnostica el cáncer, sino que es capaz de resecar las lesiones precursoras, pero es una prueba invasiva y tiene efectos secundarios. Pues ellos evaluaban y decían que el modesto beneficio que tiene el ampliar ese rango de cribado no, entre comillas, no justificaba el beneficio global de ampliarlo. Es más de la mitad de los pacientes con cáncer temprano tienen menos de 45 años. Esto implicaría que no se beneficiarían de esta medida. Y fíjate, si lo trasladamos a nuestro medio, a España, estos estudios se analizan en Estados Unidos, la edad de cribado comprende un intervalo de edad, un rango de edad entre los 50 y los 75 años. En España es entre los 50 y los 69 años. Hay muchas voces que lo que dicen que efectivamente el cribado hay que ampliarlo, pero primero vamos a ampliarlo en la edad de 69 a 75. Otro dato importante, el cumplimiento del cribado está en torno al 50%, lo que comentaba José Luis. Es decir, el cáncer de mama tiene un cribado eficaz, efectivo, está incluido en la población, pero queda mucho por hacer. Y otro tema importante es la equidad, es decir, ¿seremos capaces de asumir esa sobrecarga de colonoscopias? Es decir, estos pacientes sabemos que hay una incidencia de cáncer de colon, sabemos que van a dar positivo, pero va a haber muchas endoscopias que no van a ser positivas. Y eso puede, digamos, en un sistema de recursos limitados, puede hacer que no enfoquemos todos nuestros esfuerzos en determinadas poblaciones. Entonces, en resumen, quizás la actitud más lógica es el optimizar al máximo las políticas de cribado que tenemos actualmente y, sobre todo, hacer educación sanitaria no solamente con los pacientes, sino también con los médicos y saber que estar por debajo de 50 años no te exime de tener un cáncer de colon. Entonces, lo que se propugna ahora es, en base a los antecedentes familiares y en base a los síntomas, realizar un cribado individual, un cribado oportunista en aquellos pacientes menores de 50 años que tengan algún tipo de síntoma digestivo. Porque también lo que hemos visto es que la gran parte de los pacientes tienen síntomas digestivos, muchos de ellos indistinguibles de patología benigna, pero por eso hay que acudir al médico para evitar el retardo diagnóstico. Bueno, yo creo que lo has explicado también y el por qué eso, que casi una opinión muy breve, porque vamos, lo que ha dicho yo que lo tengo claro y he entendido perfectamente la problemática. Vale, yo quería hacer el comentario y el detalle que nosotros en los programas de prevención, parte de nuestro objetivo no es solamente detectar cánceres, nuestro objetivo es detectar lesiones preneoplásicas que son potencialmente curables en las fases iniciales para que ese paciente no desarrolle un futuro cáncer colorectal, que de eso
poco se habla. Entonces, bajar con una herramienta como tenemos ahora, no invasiva, que actualmente los programas poblacionales utilizan el test de sangre oculta en heces, pero luego podemos hablar de otras herramientas no invasivas que también pueden ser interesantes. A los 45 años tú estás detectando lesiones potencialmente preneoplásicas, que son los pólipos adenomatosos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo creo que necesitamos una herramienta de cribado cuya sensibilidad se pueda mejorar. Porque nuestras unidades, ¿qué es lo que quieren? Nosotros queremos hacer colonoscopias a los pacientes que potencialmente tengan lesiones, no queremos hacer colonoscopias blancas, sino queremos tener... Blancas quiere decir que salen normales. Claro, que no tienen lesiones preneoplásicas. Nosotros queremos poder detectar en los programas de prevención con biomarcadores, si puede ser, mejores y más sensibles, pacientes que tengan una probabilidad alta de tener una lesión preneoplásica. Ahora que estamos hablando de esto, y quizás tenga la pregunta más adelante, pero ahora el test de sangre oculta en heces, pero se habla de hacer otras determinaciones en heces, es lo que tú comentabas, de ver si cuáles serían esas nuevas determinaciones. Pues mira, ahora por ejemplo hay test bastante comercializados que detectan ADN metilado, otros que están haciendo detecciones con firma de microbiota intestinal con ciertas cepas microbianas que se han relacionado con un aumento de la tasa de detección de cáncer. Lo que pasa es que empiezan a salir muchos test, pero miden cosas distintas. Uno mide el ADN metilado, otro mide el CARRAS, otro mide otro oncogen. Bueno, a mí me parece que todo eso hay que unificarlo, ver realmente cuáles son los biomarcadores que ofrecen mayor tasa de sensibilidad y especificidad, y es verdad que yo a día de hoy es muy poco probable que eso se pueda ahora mismo en un programa poblacional ponerlo en marcha, porque son test caros y los programas poblacionales, como estaba explicando el doctor Morán, buscan ser coste efectivos. Entonces, sí, pero está claro que con el paso del tiempo todo eso se unificará y se abaratará, no cabe duda. Seguro. Y Miguel, tu opinión como... Pues bueno, mi opinión va en la línea de lo que están apuntando los compañeros, ¿no? Pero creo que quedan algunas cuestiones abiertas, ¿no? Yo lo primero que más me plantearía sería la prevención primaria, educar a la sociedad acerca de cosas que son muy fáciles de cambiar, que están al alcance de todo el mundo, que son los hábitos de vida, la dieta, el tabaco, el alcohol. Si ahorras porque no bebes mucho o no fumas, pues tienes más dinero para cuidar tu dieta, o sea, hacer cosas así. Respecto a bajar la edad del cribado, pues como digo, hay que ser muy cauto. Es cierto que por encima de los 50 años tenemos estudios que han demostrado claramente su efectividad. Por debajo de los 50 años, esos estudios, que yo sepa, no hay todavía. Tenemos experiencias puntuales de países de nuestro entorno, como puede ser Austria, que lo tiene a los 40 años, o Italia a los 44 años, y que parece que sí que puede ser eficaz, pero son necesarios estudios que demuestren que ese cribado es útil. Entonces, pues hasta que no tengamos eso, si el sistema sanitario va a poder soportar hacer más colonoscopias, cuál va a ser la adherencia de la población, hay muchas cuestiones abiertas, pero creo que lo más importante es educar acerca de los hábitos de vida. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, lo que pasa es que tú tienes esa fe porque eres muy joven. Yo que voy a cumplir 70 años y llevo 40 años predicando en el desierto, y la gente cada vez come peor. Sí. Y ejercicio hace casi menos, aunque luego hay un grupo que hace mucho. Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cada vez se consumen más productos ultraprocesados, que yo estoy convencido que dentro de unos años los prohibirán, o por lo menos les pondrán una leyenda como al tabaco: este producto mata. O sea, quiero decir, y sin embargo los jóvenes cada vez comen más de esos productos. Entonces, yo la verdad es que no lo sé. Hombre, yo creo que son necesarias políticas de educación desde los colegios o las guarderías que eduquen acerca de esos hábitos, de esos alimentos que pueden ser perjudiciales para ti, y luego intrafamiliar, también es una cosa que hay que trabajar mucho. Creo que es donde habría que invertir ahí parte de los recursos. Y siguiendo, José Luis, con esta idea, ¿podríamos decir que hay cánceres prevenibles con unos buenos hábitos de vida? Sin lugar a duda. La OMS dice que se pueden prevenir
entre el 30 y el 50% de los tumores son prevenibles. Estamos hablando de una barbaridad. Y estamos hablando, claro, de situaciones que son relativamente sencillas, ¿no? Estamos hablando de cuestiones institucionales, estamos hablando de contaminación, que quizás es más complicado de modificar, de medidas ambientales, pero estamos hablando también de hábitos individuales que son especialmente importantes. Hemos dicho actividad física moderada continua, ejercicio, dieta saludable, reducción de la obesidad, dejar evidentemente factores tóxicos, plantearnos el tema de la importancia de la prevención de determinadas infecciones que son claramente relacionadas con el cáncer, el virus de papiloma humano, las hepatitis son claramente prevenibles ahora mismo por vacunación, la erradicación del Helicobacter pylori también muy relacionada con la dieta. En nuestras manos tenemos la posibilidad de reducir de la forma más potente, más que cualquier otro tratamiento, incluso que los programas de cribado, una enfermedad que está siendo especialmente importante. Creo que falta mucha educación para la salud, cada día tenemos más educación en enfermedad y cómo debemos tratar a los enfermos, pero creo que falta muchísima educación en salud y lo que creo que falta es mucha inversión en prevención primaria. Se está invirtiendo muchísimo dinero en nuevos tratamientos, muchísimo dinero en nuevas técnicas diagnósticas, pero se está invirtiendo muy poco dinero en prevención primaria, que es donde habría una magnitud brutal de diferencia en el diagnóstico de cáncer. Fíjate que en esto estamos todos absolutamente de acuerdo. Yo me acuerdo que en las charlas que muchas veces hemos dado todos, yo llevaba una diapositiva sobre que el consumo de frutas y verduras en las cantidades recomendadas, que sería en un adulto como 750 gramos, los famosos 5 al día, y en niños la mitad, disminuiría, por ejemplo, el cáncer de pulmón hablaban de un 40, un 50, el de mama un 30, pero no solo eso, es que las enfermedades cardiovasculares otro 30, la diabetes tal, y entonces estamos hablando, la gente que dice, y no me dan el tratamiento último que hay, y bueno, ¿y tú qué haces por tu salud realmente? Yo creo que se necesita mucha concienciación sobre estos temas, y tú veas. Aquí cada vez hay más restaurantes de comida rápida, no abren nada más que restaurantes. Yo eso es que no termino de comprenderlo y cómo vamos a peor en todo y depende en gran parte de nosotros. Senador, por cambiar un poco de tema, ya hemos quedado claro en que el screening hay una edad de ahí, pero... Y tú has dicho antes que lo que hay que valorar son determinados síntomas, o sea, y cuando una persona tenga síntomas, pues no decir, como tengo 45 años o tengo 43 años, yo no puedo tener cáncer, no. ¿Cuáles serían síntomas de alarma de una persona menor de 50 años que pudiera pensar, oye, esto tengo que consultar porque entre las muchas posibilidades, y lo más seguro es que no sea, pero una sería un cáncer de colon? Pues sí, a mí no me gusta hacer la diferenciación entre signos normales y signos de alarma. Para mí todos los signos son signos de alarma, es decir, el cáncer de colon se puede manifestar de muy diferentes formas. Hay una forma clásica que es el sangrado, y que eso es un síntoma que todo el mundo reconoce como de alarma en sus múltiples manifestaciones, hematoquecia, rectorragia, ante un sangrado digestivo, que es, por así decirlo, el signo más frecuentemente observado el cáncer de colon, hay que consultar siempre al médico. Pero el problema no es ese, porque cuando uno sangra, acude a su médico. El problema radica en que cuando a uno le cambia el hábito intestinal, pasa de una diarrea a un estreñimiento, tiene un dolor abdominal mantenido, pues habitualmente si está en edades tempranas no consulta al médico. Y es quizás donde más esfuerzos hay que incidir, porque hasta el 30% de los pacientes con cánceres tempranos tienen sintomatología totalmente inespecífica que es indistinguible, por ejemplo, de patologías mucho más frecuentes como puede ser un colon irritable. Y quizás esta es una de las razones por lo cual el cáncer temprano, aparte de lo que ha comentado Miguel, que tienen un fenotipo molecular diferente, el retardo en el diagnóstico también ensombrece en gran parte el pronóstico, con lo cual, ante cualquier dato de alteración digestiva, hay que acudir al médico, en primera instancia al médico de cabecera, que valorará la conveniencia o no de realizar test adicionales. Muy bien. Bueno, pues por lo menos que la gente sepa que no, por ser joven, no está uno libre de tener esta enfermedad, ¿no?
Y has comentado, Pilar, tenía la pregunta sobre el tema de nuevas técnicas de screening, has hablado del ADN metilado, de hacer determinados gérmenes y tal. ¿Esto tú crees que va a estar pronto? O está ya. Ya, pero no, pero me refiero, está ya, pero habrá que unificar, valorar, como tú has comentado muy bien, el coste-beneficio. ¿Esto en cuánto tiempo podríamos tener? Porque la colonoscopia, vamos a decir la verdad, a nadie le gusta hacérsela. Se la hacen, pero no es, aunque ahora con la sedación es todo como más claro, pero ahora lo peor es la preparación, como todo el mundo sabe. Bueno, también a lo mejor a los preparados, pero bueno, vamos a ordenarnos un poco para que se entiendan cómo para la detección precoz de muchas patologías neoplásicas, que hay que decir que no todas las neoplasias son subsidiarias de tener una prevención. Entonces, por favor, vamos a utilizar las herramientas de aquellas neoplasias que sí pueden ser prevenibles o se pueden poner un programa preventivo, que son la mama, el colon sobre todo, y luego, bueno, pues luego también se habla del cáncer de cuello de útero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que hacer, ¿por qué son prevenibles? Porque tenemos una herramienta no invasiva que es bien reproducible y que son, en la mama la mamografía, en el colon los test de sangre oculta en heces inmunológicos, que es lo que ahora hay disponible en los programas poblacionales, y en el cuello de útero, que sería la citología. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas herramientas? Pues los cogemos de la población para luego hacerle una prueba como más exhaustiva, que en el caso del cáncer de colon sería la colonoscopia con sus miles de virtudes. Hay también otras herramientas, ¿no? Pero en estos test que están saliendo ahora, ¿qué es lo que queremos? Sabemos que la tasa de sensibilidad de los test de sangre oculta en heces inmunológicos es en torno a un 30%. Es mayor si tenemos un cáncer de colon, pero como hemos comentado antes, nosotros queremos diagnosticarlos precozmente o sin cáncer. Claro, nosotros queremos pillar los pólipos adenomatosos avanzados, que sabemos que tienen una alta probabilidad de que en un futuro, con el paso de los años, vayan a malignizar. Aquí, test que han mejorado la sensibilidad, aunque todavía son series cortas de pacientes y habrá que ver dónde se posicionan, son los test de filtro microbiano, de ADN metilada, de oncogenes, que están en el mercado, o sea, y se venden mucho online. ¿Qué es lo que pasa? Que están desordenados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una estrategia poblacional a día de hoy no son coste efectivos. El futuro, pues ya se verá. A lo mejor se podrían incluir, pues no lo sé, me lo estoy inventando y estoy lucubrando, pues en síndromes hereditarios para disminuir las colonoscopias periódicas tan exhaustivas, o en familias con alto riesgo en cáncer porque tienen muchos antecedentes familiares, pudiera ser una estrategia. Vale, iremos avanzando seguro. Y la colonoscopia, pues bueno, yo como me dedico a eso y las hago tan de rutina, a mí me parece que una prueba... No, pero si es una prueba estupenda. Hay pruebas mejores, ¿no? Hasta no hacer pruebas es mejor. Vamos a ver, Miguel, ¿tú tienes la sensación como oncólogo de que en el cáncer de colon, en personas menores de 50 años, estamos llegando tarde y todos conocemos casos de que cuando se ha establecido el diagnóstico ya tenían metástasis hepática o en otro órgano? Pues sí, se llega tarde. Muchos pacientes llegan ya a la consulta por esto que apuntábamos antes, de que están con síntomas mucho tiempo, que por la edad del paciente a lo mejor su médico de atención primaria no lo relaciona con una enfermedad oncológica, o el propio paciente le quita importancia. Cuando se llega a hacer el diagnóstico estamos viendo los tumores en una fase mucho más avanzada que por debajo de los 50 años, y esto complica muchísimo las posibilidades de curación del paciente. Bastante, entonces sí que lo vemos en un estadio más avanzado, sí. Bueno, programas como este pueden valer para que la gente se preocupe y llegue antes y no los diagnostiquéis ya con metástasis. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestro nutricionista, director de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy del aguacate. Uno de los productos de moda, el aguacate. Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Me lo compro y me lo como.
pero con unas particularidades que, si te parece, podemos comentar, Irene. La gente, por ejemplo, demoniza mucho el plátano calóricamente, y sin embargo el aguacate es la fruta probablemente que tenga más kilocalorías por 100 gramos de producto. Estamos hablando de 140, 150 kilocalorías por 100 gramos de producto. Hay que tener presente que un aguacate medio tiene unos 200 gramos de carne, ¿no? Y entonces, pues eso supone una carga calórica pues relativamente significativa. ¿Qué pasa? Pues que son buenas las kilocalorías, son buenas, son fundamentalmente grasas, de perfil lipídico muy saludable. Son 12 gramos por 100 gramos de porción comestible o 100 gramos de producto, y además lo hacen tan especial, y por eso yo pienso que se ha puesto de moda, en que son reguladores cardiovasculares. Casi que diría, no llega a ser como el aceite de oliva virgen extra, pero es casi que un alimento funcional per se. Es decir, que de esos 12 gramos que comentábamos de lípidos, de grasas, 9 son oleico, es decir, es el ácido graso mejor, por antonomasia. Es decir, ese ácido graso tiene la particularidad de que es capaz de subir el colesterol bueno, el HDL colesterol, es capaz de bajar el colesterol malo, el low density, el LDL, es un regulador, inhibe por lo tanto los factores de riesgo cardiovascular, es capaz también de normalizar o reducir el triglicérido, tiene bastante capacidad saciante, tiene 2 gramos de fibra, y luego lleva una pequeña cantidad de hidrato de carbono muy pequeñita, no llega a 6 gramos por 100 gramos de producto. La proteína es verdad que es muy corta, muy poca, algo más de 1 gramo de proteína. Entonces, ¿añadirías algo más al porqué de esta moda del aguacate? Bueno, yo creo que es organolépticamente lo bueno que está. Es decir, que tanto la textura como la conservación en el frigorífico, lo abro y da para varias comensales, para varias personas, ya sea en tostada al desayuno, en una ensalada. Yo creo que es por esa polivalencia que ofrece y lógicamente y paralelamente por esa categoría que tiene como alimento propiamente dicho. ¿Podríamos recomendar el aguacate tanto a grandes como a pequeños? Sí, a toda la población en general, pero si te parece comentamos los micronutrientes, porque siempre se quedan de soslayo, se quedan ahí en un lateral y para población concreta, con patología concreta, pueden ser importantes. El aguacate tiene calcio, tiene magnesio, tiene fósforo, tiene vitaminas, liposoluble, vitamina A, vitamina E, tiene también vitamina C, tiene folatos, 11 microgramos, y tiene potasio en 400 miligramos. Entonces, hay determinadas patologías, generalmente relacionadas con lo renal, con las nefropatías, en los que hay que llevar un especial cuidado con esos micronutrientes. Sería, digamos, la única excepción en la que hemos de ser cuidadosos, al menos, con la utilización y el disfrute de esta fruta tan maravillosa. ¿Recomendaríamos el aguacate todos los días, Pedro? Sí, lo único que sucede es que la gente desplaza el aceite de oliva virgen extra en las tostadas y la proporción de oleico más fuerte, hablamos del 60 hasta el 80% de oleico, la tienen los aceites de oliva virgen extra. Entonces, digamos que hay que comer de todo todos los días, ¿no? De casi todo todos los días, pero no desplazar alimentos o grupos de alimentos ni implantar esa acepción que está muy de moda, que es el superalimento. Simplemente hay que comer de todo en equilibrio y cuanto más variedad, pues evidentemente la dieta va a ser más rica. Pues entonces me voy al súper, que me lo compro y me lo como. Yo también. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con nuestra propuesta de Pedro y de Irene. También ellos lo han comentado muy bien y eso no se debería de hacer, es desplazar nuestro aceite de oliva con los aguacates, porque el aceite de oliva, la proporción de ácido oleico es mucho más alta y además es más fácil de tomarlo y no a todo el mundo le gustan los aguacates, aunque nutricionalmente es bueno, pero es verdad que es una moda, ¿eh? Vamos a ver, José Luis, desde el punto de vista de la prevención primaria y secundaria, ¿qué podemos hacer para mejorar? Queda muchísimo por hacer, la verdad es que en una sociedad como la nuestra tenemos muchas cosas hechas, pero siempre todo es mejorable. A nivel institucional yo creo que está claro, mejorar los programas de cribado, mejorar las técnicas diagnósticas que tenemos, invertir en nuevos test diagnósticos y quizás muy importante acercarlo a toda la población e intentar educar a la gente para que esos programas de cribado que tenemos sean utilizados pues cerca del 100% de la población que sea susceptible de ello.
pero no vamos a poner toda la responsabilidad en las instituciones, que creo que es una cosa también muy de moda, ¿no? El responsabilizar de los problemas a otra persona y no responsabilizarte tú mismo. Creo que es básico que la gente entienda lo importante que es hacer prevención primaria y participar en los programas de diagnóstico precoz, porque pueden ahorrar muchos diagnósticos de tumores y además pueden hacer que el tratamiento de esos tumores que se puedan diagnosticar sean mucho más sencillos y les permite incorporarse de una forma más fácil a una vida normal. Me parece muy interesante eso que has dicho de que no echarle la culpa siempre. Una vez leí una frase, no sé de quién, desde luego era un cínico, porque dice, la mejor manera de ser feliz es, si una cosa te sale mal, hacer dos cosas, tener una buena excusa y echarle la culpa a otro. O sea, Totalmente. A ver, senador, dirígete a los jóvenes. ¿Qué les diría a los jóvenes con la intención de que la incidencia del cáncer de colon pudiera disminuir y también qué hacer para la detección temprana? Juan, defíneme joven. Menor de 50 años, que es de lo que estamos hablando. Yo creo que el mensaje no tiene que ser para solamente el menor de 50 años, sino también para el mayor de 50 años que tiene menores a su cargo. Esto es una carrera de fondo que empieza desde el minuto 1. Como ha comentado Miguel, la lactancia materna es uno de los factores más importantes en la modulación de la microbiota, que al fin y al cabo es lo que se ha apuntado aquí. La microbiota es el cuello de embudo sobre el que gira la patogénesis de cáncer del cáncer esporádico. Todos los factores que favorecen una buena microbiota favorecen la no aparición de cáncer, y todos aquellos factores que favorecen lo contrario, una disbiosis, favorece la aparición de cáncer. Entonces, es recalcar el mensaje que se ha mantenido, la dieta como factor importantísimo en la modulación de esa microbiota y en la modulación de la aparición de cáncer. Carnes rojas, harinas refinadas, azúcares refinados, el sedentarismo, la obesidad infantil. Y un dato muy importante que yo creo que la gente joven, como has comentado, tiene que ser consciente. Hay un estudio poblacional, porque toda nuestra evidencia la sacamos de estudio poblacional con asociación, no causalidad. Es muy difícil demostrar la relación causa-efecto. Sí vemos que un grupo de gente que hace determinadas acciones se asocia con determinados problemas. Pues hay un estudio americano de 25 años de seguimiento en el cual asociaban el consumo de 2 bebidas carbonatadas azucaradas al día con un 32% de incidencia o de frecuencia de cáncer de colon temprano. Es decir, la dieta posiblemente sea el factor modificable más importante sobre el que tenemos que ejercer toda nuestra acción de prevención, en este caso prevención primaria, porque es un factor fácilmente modificable, es un factor que depende de nosotros, también de los sistemas estatales, del gobierno, pero realmente tenemos que concienciarnos y tenemos que concienciar a nuestros hijos que comer bien, utilizar una dieta que no es una dieta inventada, es una dieta mediterránea, la tenemos aquí, fomentarla y bueno, intentar en la medida de lo posible practicarla, que al fin y al cabo es lo que va a reducir más la incidencia, no solamente de cáncer de colon, sino de cualquier patología que no sea positiva para el paciente. Bueno, a ver si lo conseguimos, Pilar, ¿qué avances se han producido desde el punto de vista de la investigación médica en el cáncer de colon últimamente? ¿Alguna cosa así específica? Bueno, pues sobre todo en el campo tanto de la genómica como en lo que hemos comentado de los cambios de la microbiota intestinal y en el impacto de muchos factores ambientales en el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, pues muchos de los genes que anteriormente no se conocían, cada vez hay más mutaciones genéticas que se relacionan con el cáncer que se pueden diagnosticar, y esos son, por ejemplo, nosotros yo que llevo la consulta de alto riesgo en cáncer y que veo los síndromes hereditarios y familias con cáncer colorectal y con otro tipo de tumores además del colon, pues poner a disposición esos diagnósticos moleculares, esos diagnósticos genéticos que son cada vez más amplios, el hacer también técnicas moleculares en las piezas quirúrgicas, por ejemplo, pacientes con un cáncer colorectal por debajo de los 50 años, que no se hace de rutina en todos los sitios, pues hacer estudios de inestabilidad de microsatélites, estudios de inmunohistoquímica, buscando un poco esos factores de alto riesgo
con el objetivo de establecer estrategias preventivas más dirigidas y luego poder a los familiares de primer grado también poder ofrecerles esas estrategias de prevención más exhaustivas. O sea que se sigue investigando y mucho, por lo que estás comentando. Miguel, en el cáncer colorectal, en las personas jóvenes hay un abordaje terapéutico, es decir, el tratamiento es distinto en los menores de 50 años que en los mayores de 50, ¿o es igual? A día de hoy es igual, es exactamente igual. Sin embargo, cada día conocemos más de las diferencias moleculares que tienen y es posible que en un futuro próximo nos tengamos que hacer planteamientos distintos en una persona por debajo de los 50 años o más de 50 años, pero a día de hoy no lo planteamos igual. O sea, de momento, aunque se espera que con el aumento del conocimiento se puedan hacer estrategias muy pronto distintas. Y hay muchos nuevos tratamientos para el cáncer, ya no hablo del colorectal, sino tú como jefe de servicio de oncología de la Risaca, novedades que os lleguen con frecuencia, que esto a las personas de la calle siempre les interesa. ¿Qué ha salido nuevo? Sí, vamos, sin lugar a duda. Creo que uno de las especialidades, ¿no?, donde más cambiante es el tratamiento es en todo lo relacionado con el cáncer, en muchos sentidos, ¿no?, con la reducción de los efectos secundarios, la reducción de la morbilidad relacionada con los tratamientos, pero nuevas estrategias de tratamiento, como puede ser pues, la ya conocida, pero cada día más ampliamente utilizada, la inmunoterapia, en la que bueno, pues estamos aprendiendo por fin a modular nuestra propia inmunología, nuestro propio sistema inmune para acabar con las células tumorales, y vemos que está siendo eficaz cada día en subgrupos de pacientes que pueden incluso llegar a conseguir supervivencias muy prolongadas, y es posible que potencialmente la curación en situaciones diseminadas, pero con mucha diferencia. Lo que más ha cambiado el tratamiento del cáncer es conocer desde el punto de vista molecular qué es lo que está ocurriendo, que nos da oportunidades terapéuticas de dianas de tratamiento específico, con moléculas de diseño para esas dianas terapéuticas que están cambiando el pronóstico en muchas situaciones. En los últimos 5 años el pronóstico, por ejemplo, del cáncer de pulmón, con la inmunoterapia y las moléculas antidianas, ha cambiado de forma espectacular, pasando supervivencias de 1 año a supervivencias de varios años que tenemos ahora en situaciones de enfermedad metastásica. O sea, hay que seguir con toda esta historia. Sin lugar a dudas. Bueno, me dicen que ya se ha cumplido el tiempo, pero muy brevemente, telegráficamente, un último mensaje. Pilar. Bueno, fundamental mejorar la divulgación en cuanto a la prevención del conocimiento y la prevención del cáncer de colon, alentar a la población para que participe en los programas de prevención que son fundamentales, luego detectar antecedentes familiares de primer grado y adelantarnos al screening a esos familiares de primer grado, y también el diagnóstico, que no hemos comentado mucho, de patologías preneoplásicas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, que en algunas ocasiones, otras patologías que tenemos que hacer estrategias de screening pues, más exhaustivas. Muy bien. Miguel. Pues la verdad es que poco añadir lo que ya se ha dicho aquí a lo largo de la tarde, ¿no? Creo que hay medidas muy sencillas que pueden disminuir drásticamente la incidencia de cáncer de colon por debajo de los 50 años y que ya lo hemos comentado aquí: la dieta, el estilo de vida, el tabaco, el alcohol, que si tienes antecedentes familiares en primer grado en tu familia, acudas a tu médico de cabecera y te hagan una colonoscopia entre los 40 y los 45 años, sería lo recomendable. Y poco más, es muy fácil. No, es poco más, no es poco, es poco. José Luis. Pues yo simplemente comentar que todos los profesionales sanitarios, los médicos sobre todo, estamos intentando mejorar la salud de la gente, pero que esto hay que verlo como una corresponsabilidad. Sin la responsabilidad del paciente en su prevención primaria, en la participación de los programas de cribado, en el cuidado de su salud, en la búsqueda de la salud, poco podemos hacer si no vamos de la mano. Entonces, animo a los profesionales, comentar que estamos ahí, pero que el 90% de la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Sí, yo veo muchas personas con diabetes en la consulta y le digo, la tensión la tienes bien con la pastilla, el azúcar bien con la pastilla, la insulina o tal, el colesterol bien con la pastilla. O sea, todo lo que depende de las pastillas lo tienes estupendo. Digo, todo lo que depende de ti un desastre. Sigues fumando, no te mueves, ya has ganado 3 kilos. Digo, ¿y tú qué haces por tu salud? Haz algo, ¿no? Claro. Senador, tu último mensaje. Pues hacer prácticamente, sumarme a lo que han dicho mis compañeros,
las innovaciones terapéuticas están ahí para solucionar el problema cuando esté, pero lo que necesitamos es que la población evite que se genere ese problema con medidas tan sencillas como prevención primaria y prevención secundaria. Muy bien, me ha parecido la verdad un programa muy interesante y sobre todo se ha puesto encima de la mesa, habéis puesto vosotros encima de la mesa, pues que es un problema muy frecuente y que sobre todo que podemos prevenirlo en gran medida y que si encima nos sometemos a los test de screening cuando está indicado, digamos que la probabilidad de no morir por un cáncer sería elevadísima, pero había insistido mucho en el tema de la prevención, que es lo más importante y sobre todo los hábitos de vida. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos y recordaros que en nuestro portal UCAN Salud encontraréis información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.